todo esto alguna vez. Entonces, todavía no tienes el equipo, ¿no? No. Estaba pensando comprarme una espada larga. Una espada larga y un escudo. Ajá, vale, entonces... Puedo usar una espada larga, tengo fuerza suficiente para manejarlo. Sin problema. Vale, entonces entras en la tienda de armas. Sí. Posadero, quiero una espada larga. De repente el posadero va a responderte y notas como un hilillo de sangre sale de su boca y cae. ¿Se encuentra bien? Zumbidando ¿Se en el suelo. encuentra bien? Dice, yo soy tu padre, y muere. Y de repente justo detrás de ti aparece un hombre con un monóculo en el ojo y dice, yo te destruiré igual que destruí a tu padre. Entonces justo en ese momento un todoterreno la atraviesa el cristal de la tienda, ¿sí? y atropella al malvado ruso, y es tu chica que está ahí y dice, siempre te he querido y siempre te he amado y ahora podremos estar juntos. Claro, pero en ese momento aparece una nave extraterrestre que la rapta y la convierte en un cyborg, y entonces cuando estás el cyborg ahí al lado tuyo, pero ella te sigue amando aunque sea un cyborg, y vas para allá y descubres que todos tus amigos de la infancia se han convertido en zombies. Ajá. Y entonces descubres que la espada larga que acabas de comprar en realidad es un artefacto mágico que puede devolver todo a su estado natural, y pronuncia las palabras mágicas y salvas el mundo. Fin. Es la campaña más corta que he jugado en mi vida, tío. Gracias. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Bri Consejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Bri Consejos, comienza Briconsejos, la única sección un poco en serio en este podcast. Y para eso ha venido Pablo, que se ha negado conscientemente a participar en todo lo demás. Bueno, no exactamente, pero bueno, gracias por invitarme, y siempre es un placer aquí venir a... Te vas a perder los villancicos, tío. no, los oiré por cuando se publiquen. Sí. Sí, he oído algunos ya y pintan bien los villancicos. Pintan mejor de lo que yo pensaba, es decir. Dios mío. Pues ahora falta cantar. A ver, aquí también está Álvaro. Hola. Hola, que hoy se ha propuesto estar en todas las secciones. Sí, poco a poco lo voy consiguiendo. El mes pasado también lo conseguí. No te diste cuenta, pero lo conseguí. Y aquí estoy también. Sí, porque hoy repites reseña también. Sí. ¿Estás preparado? Estoy ahora haciendo los últimos retoques, pero sí. No creo que pase lo de la última vez. No. Lo tengo preparadísimo. Vale. Bien, y el tema de hoy es finales. Un poco también bastante adecuado porque es el final de la primera temporada del podcast. Y ha coincidido. Y vamos a hablar. ¿Quién quiere ser el inexperto oficial? Pues me lo voy a pedir yo. ¿Por qué, Álvaro? ¿Te cuesta acabar? Sí. Tengo problemas con los finales, sí. Bueno, cuéntanos alguna de tus experiencias catastróficas o algo. Por ejemplo, recuerdo una partida de Witchcraft que dirigí durante bastantes años, y simplemente llegó un momento que la partida era tan buena que había que matarla. Y no, seguí con ello. Los personajes se salían de la escala de poder ya totalmente, y la partida terminó siendo bastante catastrófica. Eso por una parte. Por otro lado, soy muy dado a los finales anticlimáticos, como para sorprender, pero a veces no consigo sorprender, sino más bien dejar a todo el mundo con la cara con el ceño fruncido, en plan de ¿qué? Y cosas así. Nada realmente catastrófico, salvo la partida de Witchcraft, que sí fue bastante doloroso. Pero por lo demás eso, no es nada realmente catastrófico, pero sé que me voy a acoplar Pues nada, no tengas problemas en preguntar cualquier duda o gimotear en las esquinas si nombramos algo cercano, ¿vale? Vale.
Yo creo que, bueno, me gustaría comentar una cosa de lo que ha dicho Álvaro, porque Venga. me parece que es interesante resaltar el hecho de que los finales son necesarios, al menos a mi entender, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy, sin entrar en detalles, pues codirigiendo una campaña o serie de fantasía que no tiene final. Y me estoy empezando a quemar, o sea, porque es verdad que te plantea el hecho de que no haya un final, una serie de desafíos, ¿no? Para empezar, cómo continuar la historia de forma coherente, entretenida y adecuada. Y aunque creo que en este caso concreto los hemos ido resolviendo, tengo la desagradable sensación de que no estamos contando nada al final. Llevamos tanto tiempo contando la historia de los personajes, pero sin un rumbo concreto, sin una meta concreta, que aunque la historia está siendo muy entretenida, los jugadores están muy enganchados, yo tengo la sensación de que no estamos contando nada significativo, ¿no? Que a mí personalmente es algo que siempre me preocupa de una historia, porque contar una historia entretenida, pues mira, es un desafío, pero puedes llevarlo adelante, ¿no? Y puedes seguir y seguir y seguir y acabar estropeando, como dice Álvaro, incluso las mejores historias, incluso si eres capaz de mantenerla pues un montón de temporadas, por decirlo de alguna forma, como Expediente X, pues si sigues avanzando, se acaban desvirtuando, ¿no? Acabas perdiéndose lo que querías contar a lo mejor. También está el reto más grande en ese sentido. Yo he dirigido D&D y cada vez salvan al pueblo, salvan una ciudad, salvan un pequeño poblado, condado, zona, reino, la suboscuridad, salvan el mundo, salvan la realidad consensuada y ahí ya, de hecho, salvan la realidad y luego salvan al mundo. Lo hice por ese orden. Pero vamos, que después de eso dije ya, ¿qué cuento? ¿Qué hago? Y no tenía más sentido. Planteé comenzar con la siguiente generación, como que con sus jugadores, con sus personajes ya retirados en D&D. Eran de nivel 7, para que vean los equilibrios de poder que hacía yo y cómo me saltaban muchas veces los enemigos y los retos. Pero me planteé eso, dije, bueno, empezamos con la siguiente generación. Podéis hacer que vuestros personajes hayan envejecido mucho, que sean otros que conocen a los primigenios, o ya veremos. Que conocen a los primigenios. A los primeros, vamos, a los antecesores. Sí, es que ya se sabe. Y un poco para que vean cómo hago los equilibrios de poder entre nivel 7 y esos retos. Pero vamos, la clave fue que... ¿qué hago después? Pues lo que se me ocurrió en el momento era como quería seguir, meter una nueva generación, les di bonos en los atributos y cosas así, pero no funcionó. No funcionó y podía haber quedado ahí y ya está. Al universo ese de D&D que creé, de vez en cuando he vuelto con otros grupos de PJs y cuento la historia desde otro punto de vista, pero nada más. Pero de todas formas, en el fondo, supiste cerrar esa historia. O sea, quiero decir, incluso si la continuación, la nueva generación no salió bien, la saga original, la supiste cerrar de una forma u otra y queda como un bello recuerdo, ¿no? Sí, de hecho, algunos de mis jugadores todavía usaban, porque ya han cambiado, direcciones de correo con los nombres de los personajes, se llamaban, decían alguna coña al respecto. Curioso. Luis, Juan Pablo, sobre todo. No, pero en el fondo yo creo que eso prueba que a lo mejor más tarde de lo que te hubiese gustado, pero supiste cerrarlo, ¿no? Es interesante este ejercicio que estamos haciendo de compartir finales horrorosos, porque yo creo que son de los consejos más valiosos que puedes aprender siempre, ¿no? Qué cosas no le han funcionado a otros directores y tener cuidado tú con ellas. A mí me ocurrió algo parecido. Yo, en la partida de Witchcraft que antes mencioné, creo que antes mencioné, ya no sé qué ocurre. Sí. En la partida de Witchcraft que antes mencioné, llegó un momento en que eran demasiado poderosos los personajes. Así que les intenté dar como una nueva capa para que fuera interesante. No quería entrar en la dinámica esa de primero salvas el poblado, luego la ciudad, luego el país y luego el continente. No quería entrar en esa dinámica, así que lo que intenté fue darles una capa más de responsabilidad. Sacarlos un poco de la partida y que ellos comandaran a una escuadra, que sus acciones repercutieran en PNJ. No funcionó. No sé si fue porque soy un petardo o porque directamente el rol no soporta esa forma de enfocar la partida. ¿Qué fue lo que falló exactamente, Álvaro?
Fallaron demasiadas cosas. Yo creo que lo que más falló fue que no supe explicarles el cambio a los jugadores. Ajá. Yo creo que ese fue el mayor problema que tuvo. Que ellos seguían esperando el darse palos contra los malos y que simplemente le pusiera un malo mayor. Pero yo no quería eso. Entiendo. Y yo creo que eso fue realmente lo que falló, pero aún así, como creo que fue eso, le he estado dando muchas vueltas sobre cómo podría haberlo enfocado, cómo no, y la verdad es que nunca he sabido darle una salida real a eso, a cómo podría continuar eso. Porque sí, está muy bien crear un final, pero coño, Marvel lleva 80 años con una misma continuidad. Bueno, dejémoslo. Sí, yo en esa línea muy similar es lo que estoy haciendo en Orfeo. El poder de los personajes ha crecido de forma exponencial casi. Ya estamos en el cuarto o quinto libro y el final está al lado. Y ahora ya se empieza a vislumbrar una especie de guerra o clímax, dejémoslo así. Yo he empezado a diferir la responsabilidad de los personajes, incluso PNJ, en grupos y escuadras. Y se ha vuelto más táctico el tema. Aún así siguen siendo importantes y marcan la diferencia los jugadores. Pero los PNJ están muriendo. Hice una cuadrilla en la que tiraba dados y según iban cayendo los tachaban. Los que estaban más arriba del todo eran los jugadores. Era muy difícil que ellos muriesen. Pero todos sus hombres de confianza podían morir. Y eso le cambió mucho la forma de enfocar el combate. No sé si te ha servido de algo. No sé, tú no estás haciendo el paralelismo. Bueno, da igual, esto no es de finales. Se ha salido un poco de... Bueno, vamos a volver al tema de finales y vamos a tratar esos finales que son odiosos, horrendos o desaconsejados en casi todas las ocasiones, si no en todas. El típico final que yo creo que se debe evitar a cualquier costa es todo fue un sueño. Esto no ha pasado. Esto... No, nunca pasó. Me parece un final estafa. Que todo lo que has planteado se... No funcionó. No pasó. Sí, sobre todo porque yo creo que los jugadores se van con la sensación de que han perdido el tiempo. O sea, que hemos estado contando aquí si todo esto no ha pasado realmente. Yo he de mencionar creo que honrosa excepción, que tuve el placer de jugar en una saga de vampiros hace mucho tiempo, en la que en mitad de una sesión hubo un momento de esto de todo fue un sueño. Y funcionó muy bien, entre otras cosas porque, como he dicho, fue a mitad de la sesión, no fue al final. Y las cosas habían llegado a un punto muy dramático, en plan de que habían muerto la mitad de los personajes, la otra mitad estábamos a punto de morir. Y yo siempre me he quedado con la sensación de que eso fue un recurso del director para reconducir la historia y salvarnos, ¿no? Pero lo hizo muy bien porque puso cara de póker totalmente. O sea, yo a día de hoy tengo la duda de si aquello realmente era un sueño desde el principio o si me estaba a corregir un error. Y sobre todo porque todavía me quedaba otra media sesión por jugar, ¿no? Y en fin, no estuvo mal resuelto. Pero vamos, fuera de ese contexto, como tú dices, Néstor, sales con la sensación de que has desperdiciado tiempo. Hombre, si vas a meter el tema del sueño o la del gemelo malvado, que diremos, introdúcelo antes, que los jugadores ya se lo huelan. ¿Sabes? Que vean pasear a un policía en calzoncillos y de repente llueve pato, ¿sabes? Y cuando digas todo fue un sueño dicen, coño, claro, menos mal, ¿sabes? O algo así, no sé. O que el sueño cuente algo, ¿no? Eso también, porque es que cuando el sueño en el fondo es jugar la partida que tú tenías pensado jugar, solo que la invalidas, la transformas en algo absurdo y carente de significado, es lo que te hace tener la sensación de que pierdes el tiempo. Por mencionar un ejemplo no de rol, recuerdo, por ejemplo, en Los Sopranos, recurren muchas veces a las escenas oníricas, ¿no? Y tienen una fuerza tremenda, pero porque te comunican cosas casi a nivel subconsciente de lo que los personajes están pensando, sintiendo, y aunque no haya pasado nada argumentalmente, tú sales con la sensación de que te ha aportado información como espectador. Eso está interesante, pero como final de una historia, desde luego es que sí. Imagina que en Los Sopranos al final Tony se levanta. Bueno, de hecho, claro, aquí todos estamos pensando, todos los que hayamos visto televisión en España tenemos un claro referente de cómo no se debe terminar una serie de televisión,
con un nombre parecido a Los Sopranos, pero no tan afortunado, era que al final de jamón, ¿no? Y en la que todo fue un sueño al final. Pues no, eso no, debemos evitarlo. Tenemos un recurso muy loable de Todo fue un sueño en el cine español. Una película de Amenábar que utiliza este recurso y lo hace que es para quitarse el sombrero, ¿no? Sí, pero y porque final, el sueño era importante, claro, en sí mismo. O sea, y como que... Lo que decías, está todo metido dentro de la trama. Como si al final de Perdidos me dicen que es todo un sueño, digo, vale, me lo puedo creer. ¿Y no te sentirías estafado? Ha llegado un punto en la cuarta temporada en la que sí, me sentiría estafado por cosas que han pasado que dices tú, si es un sueño, es que no tiene sentido. Pero tal y como se cuenta la primera y segunda temporada, podría serlo. Todos están muertos, o ha sido un sueño, o etc. Otro ejemplo de final horrible, en mi opinión, es el gemelo malvado. No fue él, fue su gemelo malvado. Y es construir toda la historia en que piensen que un sospechoso o una trama va por un lado, y al final es la misma trama, pero no. Entonces has engañado a los jugadores con tramas absurdas o con ideas bobas, cuando ellos ya iban por el camino correcto. Y ese es otro juego, es otro final que te sueles quedar como... tío. Sí, yo diría, el ejemplo del gemelo malvado es un ejemplo específico muy bueno, ¿no? Pero que la idea que subyace detrás de eso, de por qué no me gusta, porque estás traicionando la historia, ¿no? Tú estás contando una historia y luego resulta que en el último instante la traicionas. Dices que todo lo que has contado no vale, que todo lo que has contado es mentira, que todo lo que has contado es falso. Utilizando un ejemplo cinematográfico de un caso en el que esto sí está bien hecho, el Sexto Sentido, que todos conocemos, ¿no? Sexto Sentido realmente no se traiciona la historia, o sea, hay una sorpresa final, una gran revelación, como todas las películas de Shyamalan, pero tiene significado lo que has visto, ¿no? Y muchas veces además no es que la historia te la hayan contado falsamente, no es que te hayan mentido en la narración, sino que tú te has imaginado cosas porque a ti te ha dado la gana, ¿no? Porque tú has visto cosas hay otro nivel de narración. Hay otro nivel de narración. El problema está cuando tú induces al espectador, en este caso a los jugadores, a pensar que está pasando algo y en el último momento, utilizando tus mecanismos de en máquina de director, dices, no, esto no estaba pasando, no era él, era su gemelo malvado. Y más sangrante aún porque en el rol no se suele quedar registro. Entonces el recuerdo es muy voluble y los jugadores no van a poder revisitar las imágenes para decir, mira, ya me lo dijo, ¿no? Es como... ¡qué cabrón! Sí, la traición es incluso más doble, ¿no? Porque de repente tú estás jugando con el limbo ese de la memoria, en el que no pueden rebobinar las cintas y ver los episodios anteriores para ver si efectivamente habías introducido esos elementos que avisaban de esa situación o no. Eso quería preguntar yo. Entonces se invalida, en el rol no se puede hacer eso. No, a ver. Claro, es que eso, es una narración diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer para conseguir ese final y que ese final funcionara? Todos los finales yo creo que en algún momento de la historia se tienen que insinuar. El final, no por esperarlo, deja de sorprender o deja de ser impactante. Incluso algunos finales, si los esperas con la suficiente ansia, son inmensos al final. Por todo lo que estás creando. Pero tienes que insinuarlo o demostrar que tú ya ibas en ese camino, que la historia estaba encarrilada hacia allí. Si todo el mundo te está pidiendo un conflicto bélico a nivel mundial y tú terminas contando que los líderes mundiales se reúnen, toman una taza de té y se dan palmaditas en la espalda, algo ha fallado en la historia, porque todo iba hacia un lado y no lo has sabido transmitir que tú querías contar lo otro. No has dado lugar al otro final. Yo añadiría eso, que hay otro punto crítico, creo yo, para saber si ese final, o la sorpresa final, o el giro inesperado final, va a funcionar o no, que es el de invalidar lo que los jugadores han hecho durante la historia. Si al final estabas persiguiendo a la persona equivocada y todo lo hizo el gemelo malvado, pues tú sientes que has perdido 4 sesiones de investigación, de preguntar, de ir a seguir a la querida del tipo, investigar sus libros de contabilidad e ir al registro público de la ciudad, ¿no? Si el giro te sorprende en otra dirección, de que añade información o que demuestra que estabas equivocado, pero que tus acciones han tenido una resonancia, han tenido un significado, no... O sea, sí, una sensación de sorpresa, incluso de frustración para los personajes, pero no creo que de frustración para los jugadores, que es lo que tratamos de evitar en este caso, me parece. Okay. Eso en general, los finales complicados, algunos más habrá, pero
Estamos hablando ahora de los momentos en los que el máster se la mete doblada, por así decirlo, a los jugadores. Pero ¿podría el jugador meterse la doblada al máster? En cuanto a un final, Sí. Podría hacer algo que es totalmente incoherente con su personaje en el momento crítico en el que se está cerrando la historia. Podría. O sea, Frodo podría... Quedarse con el anillo. No, bueno, en realidad Frodo se trata de quedar con el anillo. Es decir, los anillos. O sea, eso está bien integrado. no, pero Pero que Aragorn, termina ahí. Pero Aragorn mata a Arwen antes Sí, de casarse. o Frodo coge el anillo y se lo lleva a Sauron. ¿Sabes? Algo de totalmente absurdo para que le nombre rey de la Tierra Media. Algo que tú dices, pero Dios mío, pero esto es ridículo. No, O sea, no, Frodo no. ¿quién? Sam, Dios mío, la mayor traición. Sam, Con Saga Game traicionando a Frodo, pues sí. Sam le clava un puñal a Frodo que está a punto de tirarlo y se lo queda él. Y se va Sí, a la y se lo manita queda. con Gollum a Sauron. Que- Vale, pues Sí, pues visto así, supongo que el jugador podría estropear un final, desde luego. Sí. obviamente. Yo una partida de... Bueno, esto sería ya los finales de los jugadores. Sí, sí. Vamos a enlazar esto entonces con los temas de finales de jugadores que tenemos más adelante, pero aprovechamos... Yo recuerdo una partida que jugué hace poco en el que yo como jugador le dije al máster, te voy a meter doblada en la última sesión. Y dice, ¿cómo? Y yo, ya lo verás. Y estuve así como, vas a verlo, va a ser una sorpresa final que nadie se espera, no sé qué. Y al final el máster estaba así mirándome como, ¿qué coño iba a hacer? Y nada, al final simplemente lo que hice fue hacer una referencia a otra partida. Entonces simplemente mi personaje al final de la partida esta se iba y decía, bueno, a partir de ahora ya va en metal. Entonces estaba presentando un personaje que había utilizado como PNJ en otra partida anterior. Y todos me miraron como hijo de puta, porque además era el típico personaje que todos ellos odiaban en la otra partida, ¿no? Y era como ahora, me lo podía haber matado, o sea. Era como la precuela de lo otro. Quedó divertido, fue curioso. Suena interesante. Como que no estaba, claro, traicionando. Pero claro, a los otros no, el personajes, personaje, ni- claro, era como el paso previo de el tío cómo se iba convirtiendo en malvado durante toda la partida. Yo el tío le iba metiendo cosas súper turbias y al final de repente dice que es el otro, que es el que estaba en la otra partida, ¿no? Y fue divertido, yo me lo pasé pipa, todos me miraban mal. Y es un final que se la ha metido doblada, pero aún así no traiciona el personaje, que es lo interesante. Aquí un consejo a los jugadores que nos estén escuchando y que si no os gusta una partida, hablar con el máster y dejarla de buenas maneras. No tenéis que destruir la historia, se puede buscar caminos. Yo particularmente tengo dos antiejemplos bastante llamativos. En una partida de Tulu, que parecía más una de Power Rangers, aunque cueste creerlo, en los años 20. Un día os lo contaré en detalle. Que eso lo merece, ciertamente lo merece. Pero vamos, teníamos... Da igual, no voy a contarlo. Pues yo me dije, pues no quiero jugar esta partida. Y estaba... Con todo de frente. No, pero era jovencito. Por eso los Power Rangers. Había un helicóptero, nos estaba echando y yo, bueno, pues salto al lado. Porque quiero ahogarme. Dice, bueno, no sé qué, hay una balsa cerca, venga, sube, amigo. Nado hacia el fondo. Digo, guau, tal, no sé qué. Bueno, pues te empiezas a notar eso y de repente en medio de la marisma ves un cofre del tesoro. Digo, guau, qué coño, la abro. El cofre estaba lleno de bebitas, era rico, no sé qué. Digo, bueno, empiezo a quitar las monedas, me meto dentro del cofre y cierro. Es decir, que si el jugador quiere suicidarse, se va a suicidar. Y si no se suicida, te va a estar molestando toda la partida. Si eres un jugador, di, mira, no quiero jugar esto, no es lo que pensaba, no me supera, no sé. Diréislo tú. Que tampoco pasa nada, que es lo que tiene. Y en ese sentido, tampoco traicionar la historia del pibe. Si el pibe quería contar como el dios Calvin nos daba poderes, pues bueno, en el universo de Tulu, pues bueno, él sabrá. Y nada, Qué chungo. ¿quieren contar algo más así de finales de personajes? De finales de personajes que no se deban hacer o que sí se deban. Que no se deban, que se deban, lo que ustedes vean. Una cosa que creo que Hay un deberíamos... enfoque, una estructura previa, si quieren, para guiar, que los personajes, cuando vas a terminar con un personaje, porque a veces la historia sigue y la historia del personaje termina.
o termina justo con el final, ya eso se ajusta. Es el momento de matar a los personajes, o de que trasciendan, o de que encuentren su lugar, o que se conviertan en reyes y de abandonen la partida. Esos finales se pueden hacer de dos maneras: sorprendiendo al jugador, no contando con él y tomando las decisiones en la sombra, o hablando con él previamente y diciendo, mira, tengo pensado dentro de 3 partidas que haya un asalto en el edificio y que mueran todos los PNJ, y creo que muera un PJ, y he pensado que el mejor es el tuyo. Por esto, por esto y por esto. Si tú me ayudas aquí, yo haré que si este PJ, tal, lo nombraré. Y ayuda mucho a planificar, ayuda mucho a la hora de crear historia. El sorprender es más divertido en cuanto a la reacción del momento. Es más efervescente. ¿Tenéis alguna...? Yo al menos soy un gran partidario de, si yo voy activamente a terminar la historia de un personaje, de compartirlo con el jugador. Él es el co-guionista de esa historia en el peor de los casos, ¿no? O sea que creo que se lo debo, y creo que será mucho más enriquecedor si los dos estamos trabajando activamente para construir ese final, ¿no? Tocando a lo mejor otros recursos semejantes de los finales de las historias de los jugadores, se me ocurre ahora el ejemplo de uno de estos juegos indie de hace ya un par de años, el de la Bruja de la Montaña. Un juego en el que los personajes encargaban unos Ronin que tenían que subir a un monte para hacer una especie de última misión y tratar de matar a una anciana bruja que estaba amenazando la región. Pues una mecánica que a mí me gustaba es que cuando diseñabas el personaje, diseñabas el final que querías tener. Porque era una historia de tragedias siempre, y tú un poco hasta cierto punto... No siempre, pero en gran parte diseñabas cómo pensabas que acabaría tu personaje, cómo querías, cómo elegías, no lo que tú pensabas, elegías cómo iba a terminar tu personaje, ¿no? Y muchas veces eran situaciones trágicas del estilo de seré traicionado por uno de mis compañeros, o moriré bajo las garras de alguna de las criaturas de la montaña, de la Bruja de la Montaña. Siempre me pareció muy atractivo, ¿no? Ese juego, además, para el que no lo conozca, en el momento de creación del personaje sacabas al azar un destino que te acompañaba, y ese destino a veces te convertía en traidor, o tú traicionarás a uno de tus compañeros, y si no haces esto morirás de la forma más atroz, horrible y sucia. Entonces te interesaba, y fue donde empezaron a usar las mecánicas de confianza. Cierto, sí. De cuanto más confías en alguien, más daño puede hacerte. Más daño puede hacerte y mejor trabajar si juntos, claro, sí. En general eso, lo de que el jugador elija a lo mejor por reconducirlo debería poder mencionarlo en esto, ¿no? Que la idea esencial está, lo interesante, ¿no? Es todo tipo de mecanismos. Estos mecanismos y mecánicas indie, pero realmente que se pueden extrapolar a cualquier tipo de juego, es que el jugador tenga un poco más de control sobre la historia que elija. Y en ese sentido que se le comunique el final es lo más constructivo muchas veces. No sé, el final no tiene por qué ser una muerte, puede ser el ser coronado o... Sí, desde luego, ¿no? Supongo que tendemos a pensar en lo peor, pero... O convertirse en ángel y desaparecer. Sí, pero exacto, desde luego es el final de la historia del personaje, y no tiene por qué ser algo en realidad negativo para el personaje, ¿no? Ni para el jugador. En esa línea me encantaba el final de Feng Shui. Como lo planteaba muchas veces. Si tu personaje moría, que era bastante difícil en un combate de Feng Shui, cuando terminaba el combate, tú seguías vivo. Es decir, tú mueres al principio, hay 10 minutos de peleas y huasca, y al final de los 10 minutos llegan a ti y tú estás todavía con... y tienes tiempo de decir una frase. Dile a Mary que la quería. O cualquier cosa de esa línea. Aparte de, le hemos dado duro, ¿verdad, Jimmy? Cualquier frase en esa línea que hace que el juego tenga esa gracia. Y además se recomendaba luego posteriormente hacer una especie de final de la película o ending en el que narrases escenas del personaje entrenando, viviendo, haciendo chistes, compartiendo con los demás, y hacer una especie de memorial mientras sonaba música de fondo y palomas y lluvia y esas cosas. Qué bueno. Es muy divertido y es otra forma de afrontar la muerte también. Una cosa tan peliculera como Feng Shui funciona a la perfección. Y supongo que habrá algún juego que se pueda plantear. Encaja, ¿no? Supongo que es una cuestión de examinar cuáles son las reglas del género en el que está jugando. También. Porque no todos los géneros funcionan por igual. O sea, yo por ejemplo en
mis partidas de House of the Blooded, la Casa de la Sangre de John Wick, sí que premiaría ese tipo de conducta, ¿no? El que el personaje que está bonito, de hecho John Wick lo comenta en el manual, ¿no? Que todo personaje que muera tiene derecho a una especie de último soliloquio, breve soliloquio o último gesto de agonía, porque se trata de imitar una estructura operística. En cambio en Slang, en la serie de Slang que dirigí pues hace ya unos meses, la verdad es que no lo hubiese metido, porque era mucho más cruda, era mucho más... la muerte podía venirte sin sentido, como a Vincent Vega en Pulp Fiction, que de una ráfaga y ya está, y se murió. Y no tiene derecho a decir nada, ni tiene mayor significado su muerte. Y hubiese sido un final dentro de la estructura de la serie, de cómo funcionaba la violencia en aquella historia, pues muy digno y muy significativo, ¿no? O sea, había significado en el hecho de que tu personaje pudiese morir sin mayor relevancia y sin mayores alardes. En esa línea también, juegos indie, House of the Blood, hay otro que está totalmente enfocado hacia la tragedia y hacia la pérdida, que es Polaris. Comienza ya como si fuera una leyenda y nosotros la estamos rememorando. Y eso ya pasó. No lo consiguieron. Y el objetivo es salvar la ciudad de hielo, la ciudad de cristal. Y como los personajes empiezan en un punto muy de héroes, de gente que se lo cree, que tiene la pasión de luchar por eso, y cómo se van volviendo unos cínicos. Y a medida que se van volviendo unos cínicos, por fin consiguen las habilidades con las que podrían pararlo. Pero ya no tienen el empuje inicial. Y esa es la tragedia. Curioso. El haber perdido todo ese empuje, el haber perdido la creencia. Ya no creo en esto. Y es ahí cuando mueren. O cuando desaparecen y la historia termina. Es un juego que no hay un máster claro, se comparten La narración. se comparte la narración y va de narrar la caída. Es un juego curioso, la verdad. Y no hay dado... Bueno, los conflictos son por palabras, normalmente, y pequeñas tiradas enfrentadas, muy rápidas. Curioso. Yo supongo que ahora esto enlaza con el tema ya de empezar a hablar de los finales de grandes historias, o grandes campañas, ¿no? De series. De cómo se pueden terminar de formas exitosas y significativas y con fuerza, ¿no? Cómo se puede terminar con fuerza una historia larga. Yo, una cosa que hago a la hora de terminar campañas es dejar claro a los jugadores que se acerca al final. Que ellos ya lo vayan paladeando y se vayan dando cuenta que sus decisiones van a ser importantes y decisivas. Porque se toma desde otro punto de vista. A lo mejor la última vez que partes en barco del continente, piensas, no volveré al continente. Y haces cosas y cierras cierras subtramas, cierras argumentos que de otra manera seguirías jugando con ellos. Yo creo que en ese sentido hay que comunicar a los jugadores se acerca al final. No tienen por qué decir exactamente cuándo, pero que ellos lo empiecen a notar. Sí, además en mi experiencia personal, el hecho de que los jugadores sepan que el final está a la vuelta de la esquina o que está ahí, cambia totalmente su manera de interpretar, ¿no? Yo cuando he dirigido, por ejemplo, que he dirigido varias instantáneas en las que la premisa era sois tales personajes en tal situación y al final de esta historia o de estas partidas vuestros personajes morirán. Era espectacular, lo daban todo, o sea, cada escena era como si fuera la última, ¿no? Y yo, de hecho, humildemente creo que puedo decir que aprendí mucho de ver esa forma de jugar, y es algo que, por ejemplo, yo me he llevado conmigo, salgo un momento del tema, a cuando juego vivos, ¿no? Que como sé que la historia normalmente es autoconclusiva, es una instantánea, lo doy todo, o trato de darlo todo, trato de explotar todo lo que tiene el personaje. Pero yo creo que sí, que los jugadores sepan que el final está cerca sirve para que se pongan las pilas y traten de contar todo lo que quieren contar con ese personaje o todo lo que... Hay una estrategia o método que utilicé yo hace poco en una partida que me pareció bonita y por eso la metí. Era un personaje que tenía una mascota muy importante para él, era su lobo que lo utilizaba él, era su jinete y tal, y había una parte en la que se tenía que deshacer de él para que siguiera con vida, pero el lobo en sí no tiene inteligencia humana, entonces el lobo le estaba siguiendo, y entonces en ese momento le di yo el personaje del lobo a él y dice, le estás siguiendo porque es tu amo y está sufriendo y estaba yendo el amo no sé dónde, ¿no? Y todos sabían que si el lobo le seguía se lo iban a cargar. Entonces yo le di el personaje y le hice, mátalo.
O sea, y fue como, me miraba con una cara de odio el personaje, el jugador, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien. Eso no es como final de campaña, pero se queda un poco más atrás. Pero me pareció una estrategia que sería interesante comentar para los demás para poder utilizarla. Digo que al final no murió el lobo, que además fue como el... Estaba esperando eso, estaba como con... Y al final consiguió escapar con el lobo. Y la verdad es que quedó muy bonita la escena y tal. Es una forma de enfocar un final, de la fatalidad, ¿no? De que vas hacia allá y sabes que vas hacia allá y aunque tú lo estás interpretando sabes que no vas a poder cambiarlo. En este caso porque el personaje no tenía inteligencia como para variar esa forma. Esto, lo siento, me voy a salir un momento, voy a hacer aquí... No pasa nada, este podcast, es raro. Discurso personal, el tema de la fatalidad, o sea, más allá de la tragedia griega que los espectadores conocen o por argumentalmente sabes que va a acabar en tragedia, yo creo que lo de la fatalidad es algo como muy español. O sea, a mí siempre me ha fascinado que las historias de los anglosajones, igual la épica se les da mejor, porque tienden a contar grandes, se les da muy bien, va mucho con su historia cultural, ¿no? Contar grandes cosas, grandes logros, grandes conquistas, grandes triunfos, mientras que España, no sé si por la historia del Imperio Español, que es reina de tragedia y de fatalidad, de resignación contra un destino inevitable, hace que creo que seamos unos excelentes narradores de historias con un final trágico, de esa figura heroica, un poco citando ahora un ejemplo de héroe literario moderno, la triste, ¿no? De que sabe que va a acabar mal, o sea, sabe lo que le viene encima, pero el tío lo acepta con valor, ¿no? O sea, mira su final con valor y carga contra él y en fin, apechuga con él, ¿no? De forma heroica. Y creo que en España se nota muy bien contar ese tipo de historias. O sea, que yo no lo valoraría, sino de hecho precisamente creo que es un gran filón, ¿no? Para que contemos historias de ese estilo, llenas de fatalidad. Yo suelo preferir los finales agridulces, estos finales en los que las cosas terminan más o menos bien, pero tú has perdido. Tú has perdido para que los demás terminen bien. Ese es el final que a mí me suele gustar. El final de... Llegas a casa, acabas de salvar al mundo de la invasión alienígena, nadie lo sabe, tu mujer está llorando en la cama porque piensa que tienes un rollo y no le has contado nada. Y tu hija se acaba de pelear en el colegio. Y encima los platos están sin fregar. Te pones los guantes y así termina el día. Te pones a fregar en la losa. Ese final me parece el contacto de lo cotidiano con lo fantástico y la cotidianidad le da un regusto bueno, en mi opinión. Es el final que yo suelo buscar. A veces, según el juego, me busco otros totalmente más fantásticos o más trágicos incluso. Me aprovecho porque me parece un ejemplo muy interesante. De hecho te lo digo ya que me veo plagiándolo, Néstor. Gracias por la información. Voy a compartir rápidamente otro que creo que es semejante por si a alguien le sirve alguna inspiración. Yo dirigí una de las series que más de las que mejores recuerdos tengo, más intensas y más orgulloso me siento, que era una especie de mini campaña de Aberrante, de Wild Wolf, el juego este de gente con superpoderes, que la recomiendo a todo el mundo y que va de que un tipo con superpoderes se presenta a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces la partida de la campaña va de la campaña presidencial, o sea, es totalmente alucinante, juegas toda la campaña presidencial. Y bueno, en mi partida los jugadores ganaron, pero hubo un momento impagable cuando consiguieron que su candidato llegara a ser presidente, en el que todos se miraron y se dieron cuenta de lo que significaba el haber ganado, ¿no? O sea, era un poco el tema de ten cuidado con lo que deseas porque podría convertirse en realidad. Y enlazando con el tema de Aberrante, que era el sacrificio, pues metí unas escenas de conclusión demoledoras en las que todos se daban cuenta de que habían conseguido a lo mejor mejorar el mundo, pero ahora estaban atrapados en una vida que iba a ser terriblemente complicada, ¿no? O sea, el peso de la victoria, el peso de llegar a donde has querido llegar y ahora todas las responsabilidades que tienes y cómo te ves obligado a dejar una vida de banalidad a lo mejor, o tranquilidad, normalidad. Y fue muy fuerte, creo que fue un gran final y en ese momento funcionó muy bien. ¿Cuáles son tus finales favoritos, Álvaro? Pues no sé, yo finales de campaña, yo prefiero que sean finales felices. ya tenía que salir el optimista, ya no te discordante. Prefiero eso porque joven. En una instantánea depende, ¿no? Depende, por ejemplo, yo jugué
que hiciste tú el módulo, Pablo, lo hiciste tú y tú lo masterizaste, Néstor. El de 6 balas de Slime. El de Bien, sí, el del fin. 6 balas, se llamaba. Sí, 6 balas es como se llama el libro de instantánea. Ok, vale. Y Bien, de one sí. shots. Y Bien era el módulo que yo Vale, pues ese quería que terminara bien, coño, era como, joder, que de verdad, todo lo que estamos haciendo me gustaría que tuviera un final. Y es más, llegó el final que tú dijiste, bueno, pues si tiras y fallas, fallaste. Y dije, ¿cómo que? No, me tienes que dar inmunidad argumental, tengo que cargármelo, sí o sí. Y al final conseguí sacar la tirada, y si no llegas a sacar la tirada hubiera dormido mal ese día. Pero de normal, yo soy más de instantáneas o partidas más o menos cortas. Final malo, final destructivo de mundos, ¿no? Final de una campaña no, final que sea bueno, aunque sea el que decía Néstor, que termina mal para ti, pero bien para el resto, vale, aceptamos barco. Pero que termine bien, porque es que terminar con el regustillo ese malo, una campaña larga, es como, joder, que malo. No sé, te doy totalmente la razón, pero Magna, porque yo me pongo en la piel, o sea, yo como jugador, si me pego 20 sesiones para llegar al final de una historia y al final resulta que todo ha sido un tremendo fracaso y que no he logrado nada, pues saldría muy desanimado, ¿no? O sea, no digo que tuviese pensase que la partida ha sido mala o que la serie ha sido mala, pero sí que desde luego sería un golpe emocional muy fuerte, ¿no? Si encima es una historia con la que me estaba involucrando. Por eso a lo mejor lo que estábamos comentando Néstor y yo tiene más que ver con finales agridulces que con finales realmente amargos, ¿no? Con un momento de triunfo, pero que no es tan dulce como yo esperaba. suelo ser muy optimista en muchas cosas a la hora de dirigir. Álvaro me está mirando raro. Pero con incredulidad, ¿no? Pero vamos, a mí me gusta mucho contar el lado positivo. Me sigue mirando raro. No, a ver, centrémonos. A mí me suele gustar contar el lado positivo. Yo considero que mucho tiempo en el lado malo me deteriora y me hace más cínico. E incluso en mi vida real, cuando salgo de jugar el fin de semana, me quedo así como, hay algo ahí que no termino. Yo tengo la necesidad de pensar que todo el mundo es bueno, incluso los villanos de mis historias tienen justificaciones y que si se pudiesen compartir, todo el mundo podría solventar cualquier problema. Por eso suelo priorizar la comunicación y las charlas antes que los combates. Si tú hablas de la forma adecuada, podrías convencer a Sauron de que deje de hacer lo que haga. Cierto, de hecho. Y esa visión dispositiva, ¿no?, del conflicto, la tengo de fondo siempre en mis campañas. No sé si estás de acuerdo, Álvaro. El problema es que tiene jugadores destructivos, pero por lo demás... Néstor, si me lo permite, ya que hemos hablado de los finales amargos, de los finales agridulces, sí me gustaría poner un ejemplo para ver que hay otras opciones, ¿no? de un final de una campaña larguísima y totalmente amargo, que yo creo que merece ser contado, ¿no? Hace poco me terminé de leer la gran campaña de Pendragon de Greg Stafford, que es toda la historia del ciclo artúrico, desde Uther Pendragon hasta la destrucción de la Tierra de Dragón. El gordo que tardas 2 años en jugar, si juegas te quedas todas las semanas para jugar ese. Y es impresionante. Y aunque yo cuando me lo terminé de leer, pues realmente salí con la sensación de, Dios mío, esto es una mierda, me he leído aquí no sé cuántos cientos de páginas y esto acaba fatal. Pero luego ya cuando pasó el día, ¿no? Leer que no jugar, imagínate poner encima ahí tiempo y energía. Pues sí, cuando lo fui digiriendo me di cuenta de que, en fin, contar a lo mejor una vez en tu vida o de vez en cuando, si te gusta el género de la tragedia, una tragedia de esa magnitud, o sea, con una historia con tanta fuerza, también es una experiencia, ¿no? También merece la pena contar, un poco como en la línea de Polaris, ¿no? Esa historia de auge y luego de caída hasta la mayor destrucción. Tiene mucho significado, ¿no? También No sé, y en cuanto a las partidas, ¿cuáles las campañas que habéis dirigido? ¿Cuál es el mejor final que recordáis así de vuestras campañas? Yo lo tengo clarísimo. Fue la primera partida seria, la segunda partida seria que dirigí. La primera salió mal, siempre sale mal la primera. Que fue de Zombie All Flesh Must Be Eaten, que jugó una partida en la que, una instantánea además, en la que al final era una partida muy típica. Estaban en un pueblo, empezaron a aparecer zombies, salían corriendo por todos lados, por todo el puto pueblo, y al final llegaban a la plaza del pueblo, donde se acababa de posar un helicóptero de los marines, y
y estaban poniendo un explosivo ahí. Y todos salieron zumbando para el helicóptero, se metieron en el helicóptero. Además, una sorpresa final, de repente quedó muy bien además eso porque uno de ellos le había un zombie bestial, le había metido una arañazo en la espalda y le había abierto media espalda y no le dejaron subir al helicóptero. Así que le dejaron ahí debajo y cuando el helicóptero estaba empezando a elevarse, el pedazo de zombie ese, que era el maloso final, saltó de un edificio, además todo el mundo pensaba que estaba muerto, saltó de un edificio para llegar al helicóptero y todo, disparo, no sé qué, y el que se quedó abajo dice, dispara al helicóptero. Fue como todo el mundo se empezó a reír y eso consiguió relajar la tensión porque estaban todos muy tensos, consiguió relajar la tensión, recibieron todas las tiradas, consiguieron salir de allí y cuando estaban saliendo empecé a narrar, ¿no? El helicóptero sale, oí las aspas del helicóptero, cómo se va alejando, ves una explosión, explosiones en cadena porque va a seguir explotando cosas. Y fue como una conexión, me encantó y me pone la piel de gallina porque conseguí una conexión así bestial justo con los personajes, porque empezaron a recordar el principio de la canción One de Metallica, cuando que se oye el principio de los helicópteros, explosiones y tal, y todos empezaron a cantarlo. Y fue como impresionante, ¿no? Además que no estaba planificado, no es que pusiera la canción, sino que todos empezaron y terminó la partida cantando la canción ahí en mitad de la noche. Además habíamos jugado en mitad de un campo y tal. Y en ese momento fue cuando dije, joder, yo quiero hacer esto de mayor, ¿sabes? Y ese es lo tengo clarísimo, es el mejor final de una partida que he narrado. Yo dudo entre dos, pero los dos son del mismo juego. Uno Warming, que para mí es un gran juego y aunque lo tengo un poco abandonado, siempre lo miro con cariño. Uno fue de una instantánea que surgió una tarde y medio improvisando, una historia centrada en la pedofilia y el mundillo este de sexo transgresor. Empezando desde una parte lúdica, pasando ya a la perversidad y luego ya a la depravación total de este tipo de actitudes. Nunca narré nada explícito, pero no hacía falta. Y los jugadores entraron totalmente en consistencia. Y aunque los jugadores al final de la partida consiguieron una gran redención, mataron al gusano más gordo y feo de toda la manzana estaba todavía infectada por más gusanos y no había balas suficientes. Hey, estamos jugando al rol, esto es para evadirse, pero esto está pasando. Esa conexión con la realidad y estoy tratando temas importantes y comunicándome con los jugadores, esa fue una sensación totalmente plena. Y luego otro que me gustó porque tenía varias ideas, pero conectaron todas en una sola partida. Que fue contigo, Pablo, y con Luis, la de la primera temporada de Duga, no sé si te acuerdas. Y los dos personajes, dos duques, que eran varios jugadores, pero al final ellos los fueron echando a todos. Tenían relaciones amorosas de peligro. Una era una verdugo brutal y la otra una entropomante. Que el que sepa algo de un Warming aterrorizado ante la idea, ¿no? Joder. Pues como el amor, el submundo ocultista y la vida de los personajes se cruzó en una casa y con el destino. Y aunque tenía ideas que al final no realicé por falta de tiempo, que siempre me quedó ese rollillo de podía haber sido aún mejor, me gustó mucho cómo todo se enlazó y de repente se convirtieron en una familia. Quedó un buen punto y ahí terminé la primera temporada. La segunda tuvo sus más, sus menos, pero oye, curioso. O sea, son buenos recuerdos. Y ahora espero que Orfeu se convierta en el nuevo final épico, pero habrá que ver. Bueno, yo rápidamente por mencionar los dos que se me ocurren ahora, que evidentemente seguramente no serán los mejores, pero sí son los primeros que me han venido a la mente. Final de serie o de campaña, el que ya os comenté de Aberrante, que es que bueno, me conmuevo, ¿no? Del alivio que sintieron los jugadores cuando terminó, ¿no? Habían puesto tanto esfuerzo, tanto sudor, tantas lágrimas, que realmente ganaran las elecciones para ellos fue, en fin, yo creo que todavía sienten se lo recuerdo y sienten ahí un momento de alivio, ¿no? Y final de personaje, por ejemplo, por mencionar uno mío como jugador, pues precisamente fue del único personaje creo con el que he jugado yo en Vampiro, en realidad, que tuvo una muerte muy trágica en una gran historia ambientada con la Gina como trasfondo, que fue vilmente asesinado por un antiguo, pero
pero vamos, no sé, supongo que el hecho de que justo antes de morir hubiese realizado una especie de último gesto de rebelión contra la Gina, contra los antiguos, al enviar cierta información que era crítica para otras de las partidas que siguieron después por correo, pues le dio un gran sabor a esa muerte, ¿no? O sea, sentí que mi personaje había muerto de una forma trágica, que era una historia que había acabado mal, pero que su vida había tenido un significado y una importancia en el gran esquema de las cosas, ¿no? Y me dejó contento, me dejó realizado como jugador. Okay. Ya para ir terminando, porque llevamos un buen Yo rato. yo quería hacer dos preguntas que se me han quedado ahí colgadas. Venga, dale. La primera es, estamos hablando de finales de campaña, ¿no? Pero el final de temporada, entendiendo como temporada el final de un arco argumental, que luego va a haber un parón o no, pero un arco argumental. ¿Cómo las enfocaríais? ¿Cómo las enfoqué? Porque yo las enfoco totalmente distintas cuando sé que va a continuar a que sé que va a terminarse. Entonces, ¿vosotros cómo lo enfocáis a eso? Pues yo cierro alguna trama, me suelo preocupar de abrir tramas también, o decir, o marcar el nuevo área de interés, de ya hemos trabajado el Imperio del Norte, pues ahora vamos a ir hacia el del Este, marcar la transición antes de llegar al final, como ya empezar a abrir un poco hacia allí, para que no sea un pum pum, que haya más continuidad. En los cambios de temporada suelo hacer un receso para preguntar a los jugadores qué les está pareciendo, hacia dónde quieren ir y adaptarme a sus gustos aún más. Con un pequeño checkpoint. Y me centro en que sea una explosión o un final impactante de alguna forma. De transición, de se cierra un ciclo, de vienen cosas peores. No me importa hacerlo a veces anticlimático si la campaña me lo pide. No necesariamente, si vamos a seguir jugando, no me importa esperar 3 partidas o 4 para marcar el comienzo de la temporada y aprovechar ahí, más que marcar un final de temporada fuerte. Pero si vamos a esperar un tiempo, intento que de alguna manera les quede claro a dónde quieren ir, para que cuando volvamos después de 4 meses se pueda jugar. No sé si he respondido bien porque sí, más o menos. no he dado ninguna técnica concreta. No, sí, yo creo que has hecho una descripción ahí en general que es bastante interesante. Yo, por dar dos consejos muy concretos, en contraposición a lo que tú has dicho a lo mejor, pues me suelo dejar, un poco enlazando con lo último que has dicho, suelo dejar algún cliffhanger, algún cabo suelto, algo que quede visiblemente colgando y que insinúe por dónde va a seguir la próxima temporada. Además suele ser como no la última escena para que los jugadores se queden como ¡ah! Eso todavía está pendiente, terrible. Y sí me suelo centrar mucho en lo que es las escenas de conclusión de los personajes, ¿no? O sea, sí cierro las historias que han estado, las subtramas que ellos han estado viendo durante esta temporada. Y de forma evidente, y me detengo mucho para que ellos disfruten o sufran la situación en la que están al final de la temporada, ¿no? Ok. Y bueno, sí. Y la segunda pregunta, más que una pregunta, era como una especie de pensamiento, ¿no? Que hemos hablado del final de los personajes, pero lo hemos pasado así un poco por encima uno de los tipos, que es el tipo de negociación de la muerte de tu personaje, ¿no? Que se puede negociar de varias formas. Yo, por ejemplo, recuerdo en una partida de Orpheus te comenté ya he contado todo lo que quería contar con este personaje. Sorpréndeme. Muy bueno. Eso es un regalo para un director, la verdad. Que eso es una forma que probablemente lo quería comentar más por el sentido ese, de que la gente lo tuviera en cuenta, que se puede hablar, se puede comentar esto, es decirle, sorpréndeme, puedes hacerlo. Ya lo he contado todo. ¿Quieres matar a la madre de mi personaje? Pues, venga. ¿Quieres matar a mi personaje? Mátalo. Pero dame incentivos, ¿no? En ese sentido. Sí, dame vidilla porque si no... Y luego otra forma es... Pablo estaba comentando al principio de las partidas eternas. Y luego la otra forma es el decir, quiero que mi personaje muera o termine de esta forma. Y eso, en parte, me gusta como jugador, pero como máster me pone en un aprieto. No sé a vosotros, pero es como... Si le dices que no, en ese momento, si le dices que sí y luego lo cambias, incluso puede llegar a ser peor.
Y en ese momento, ¿cómo se debería afrontar esa situación? Depende de cómo te lo diga, porque si la partida está avanzada, él ya lo está viendo, ya lo está necesitando ahí. Dice, yo quiero morir en la almena luchando contra el Capitán Nefaria, ¿sabes? Y dice, mira, no te confirmo que lo vayas a matar, pero vas a morir ahí. ¿Sabes? Juega, porque él te está diciendo eso para, yo quiero matar al Capitán Nefaria aunque muera. Él te está diciendo eso. Sí. Y tú buscas tu beneficio y tú dices, mira, puedes morir ahí, pero concedido. no puedo confirmarte que tal. Sí, bueno, yo creo que yo lo que suelo hacer, salvo que de nuevo lo vea muy claro en ese momento de que es algo que en la próxima partida o en esa misma partida lo vamos a poder hacer y cerrar de la forma que el jugador me pide, pues no me caso con la idea. Le digo, mira, me parece interesante, lo tendré muy presente y trataré de, si no de ajustarme exactamente a lo que el jugador me ha pedido, sí a ajustarme al espíritu de lo que me ha pedido. O sea, si quiere una muerte épica, le daré una muerte épica. Por una muerte incluso más épica de lo que él esperaba. Y ahí también hay una mecánica bastante sencilla que no hemos nombrado, que es destino destino asiago, destino que conozcas tu final. Horrible, vas a morir, yo qué sé, como lo quieras llamar. Y está muy bien, sobre todo me gusta mucho el planteamiento del White Wolf, del nuevo Mundo de Tinieblas, en que es una frase que no deja mucho la creatividad. Tu imagen será rota por una hoja. Puede ser una hoja de afeitar, puede ser una hoja de árbol, puede ser tan simple como que el autobús que te atropella tiene una hoja en el frontis. No significa nada. O que tu espejo. Bueno, 1000 cosas. Y das juego al máster. Y hay una mecánica para que cada vez que hay una hoja en partida, el jugador está debilitado. Y hace que el jugador... ¿Eso en qué juego? O sea, ¿eso es en todos los juegos de White Wolf? Es en el del nuevo Mundo de Tinieblas, un mérito, un defecto. Ah, un defecto, vale, ya sé yo, joder, ¿cómo ha cambiado la cosa? Mérito, defecto, trasfondo... Sí. Okay. Porque, claro, mientras... Como tú tienes que sobrevivir para ser asesinado por una hoja, tienes beneficios en otras tiradas. Y ya para terminar, y en serio, volvemos a la fiesta y a disfrutar. Una horita. Buah. Esto, joder. Deberíais anticipar algo de la próxima temporada para el que haya aguantado viendo nuestra charla de una hora aquí. Vale, en la próxima temporada... Bueno, al final del podcast voy a hacer algo bastante sorprendente, lo he estado pensando. Y ¿qué más? Venga, la próxima temporada, no te hackees, Néstor. La próxima temporada no podéis para A ver, ¿habrá reseñas polémicas? Reseñas bien. Una sección que se llama reseñas polémicas directamente. Podríamos hacer reseñas blancas y reseñas polémicas sobre el mismo juego. Vale, me gusta. Y que la gente se quede ahí. Me gusta. La clave estará en decir las cosas de juegos que te gustan con ambigüedad. Para que no se sepa si realmente te ha gustado o si lo estás criticando. También. Y luego, empecemos por el No Armies, que nadie sabe nuestra opinión sobre ese juego. No. Es un juego, el sistema es un poco raro y te dicen que puedes dirigir cualquier cosa, pero no te ponen arquetipo, es una cosa muy rara. Bueno, centrémonos. A ver, en la próxima temporada de podcast tendremos charlas en Arkham, seguiremos con ella. Estupendo. Me parece muy divertido y mientras haya votación y temas, yo creo que puede dar para mucho. Vamos a recortar el tiempo, es excesivamente largo. Y a lo mejor cogemos alguna sección y la sacamos del podcast y la ponemos en medio. Cada 2 semanas aparece algo. Hombre, para que no tengas que aguantar las 3 horas de un tiro. De golpe, sí, tiene mucho sentido también. Y así además hacemos que las visitas suban, quizás pongamos publicidad. No y, pares, y nada, luego qué más. El que tiene que montar cada 2 semanas en vez de cada mes. Sí, bueno, Álvaro disfrutará mucho de todas estas cosas y ideas. Luego ya hablamos. ¿Y qué más? El tema ese, reseña, estamos pensando si hacerlo por escrito o no. El briconsejo para mí es la parte vital del podcast, me parece la parte más útil y práctica. Y yo quiero mantenerla, y aunque a veces se haga larga, como esta ocasión, que también hemos desfasado un poquillo aprovechando el ambiente de fiesta que está ahí fuera, pues creo que vamos a seguir con ella.
Incluso ya plantearé con el webmaster, el que sea, que ponga una lista de entradas a la derecha directamente a Briconsejos. Más gente, más entrevistas, más colaboradores, más risas, más seriedad, no sé. Si la lista de deseos es muy amplia. Y no sé, yo el podcast esta temporada lo he pasado muy bien. ¿Cómo te lo has pasado tú, Álvaro? Yo de puta madre. Vale. ¿Y tú, Pablo? Muy bien, muy divertido. De hecho es una pena que no se pueda grabar en vídeo porque ganaría incluso más, ¿no? El montador no opinaría. El montador no opinaría igual. No, te aseguro que no. Pero vamos, sí, en vídeo también ganaría mucho. Si alguna vez se vienen a Canarias, pues den el toque, que para un café hay tiempo. Para lo demás no sé. Que inviten ellos, la que viene. Sí. Que viene, o sea, tienen que pagar el billete de avión, si usted es residente. Encima que vamos allí. Y vamos, que es genial. Yo me lo he pasado muy bien y estoy deseando empezar la segunda temporada. ¿Tú vas a seguir, Pablo? Sí, yo espero que sí, yo confío. ¿Estás enganchado? Confío, me he enganchado, vine un poquito a probar, pero ya no me desengancho de los Briconsejos. Vale, me alegro. Los Briconsejos. A mí es una de las sesiones que más me gustan. La sesión Corina, sesión Innombrable, no sé qué pasará con ella. Porque depende tanto... Pues somos el cliffhanger, no se sabe, a ver qué pasará en la próxima temporada. Tenemos otro. ¿Otro cliffhanger también? Sí, para el siguiente podcast nos pasaremos encuestas. Por una vez, como en este podcast también pensaremos en nosotros. El primero y el último lo hacemos a nuestros enteros deseos. Y trataremos temas que no se han votado o que no han salido ganadores y que consideramos muy interesantes, como los niveles de decisión en el rol, en Briconsejos, de quién toma la decisión, el jugador, el personaje, el grupo. Y en debate, ¿cuál era el que estaba? Tipo de jugadores, creo recordar. Oh, Dios. Tipo de jugadores. Quiero recordar que sí. Bueno, y otros temas que ya iremos viendo que son. Pues nada, no da tiempo de contar más cosas. A la reseña. Se queda y pasamos a la reseña. Estáis deseando escucharla. Atento.